Hola a todos. Muchos saben que el lunes por la mañana, John Baker, nuestro amigo, pastor y anciano de Saddleback por muchos años, partió al cielo de pronto, y la iglesia ha estado triste toda la semana por este gigante de la fe, el hombre que Dios usó para guiar, celebremos la recuperación por los últimos 28 años. Ahora, John fue muchas cosas para mí como persona, pero más que todo, era un muy buen amigo. Y he estado muy triste. Fui entrevistado esta semana por una revista sobre cómo describiría a John Baker y pensé en 3 o 4 palabras que creo resumen la vida de John y lo que representaba para mí. Una fue gracia, porque John vivió en la gracia de Dios, porque Dios le había mostrado mucha gracia. Tenía gracia para todos, siempre les ofrecía otra oportunidad cuando caían. Luego pienso en gratitud, que John vivía con actitud de gratitud. Él nunca dio por hechas las bendiciones que Dios le concedía. De hecho, las últimas palabras que John Baker me dijo un día antes de morir fueron: gracias, gracias, Rick, pues le ayudé a que se vacunara de COVID, pues me preocupaba su baja inmunidad por el cáncer que él estaba combatiendo. John y Cheryl tenían un ministerio de mucha generosidad del que solo yo sabía, y nos regocijábamos juntos en el gozo de dar, y solo quiero decirles que ahora que partió, su gratitud se expresaba con una gran generosidad. Y otra palabra sería verdad. Pues a John no le daba miedo la verdad, pero siempre la decía en amor, como Efesios 4:15 dice, verdad con amor. Y como John, en Celebremos, había hecho muchas intervenciones, con frecuencia lo usé de ayudante, más que a cualquier persona de nuestra familia Saddleback, cuando debía lidiar con las más desagradables eh, experiencias y confrontaciones y situaciones en nuestra iglesia, como algún abuso conyugal o alguna situación muy difícil. Y juntos, John y yo, tuvimos muchas oportunidades de llevar personas de la negación a la humilde confesión, para iniciar su sanidad, y extrañaré eso. Además, John era leal. Era un miembro leal del personal. Era muy consciente de que no hay iglesia perfecta, ni la nuestra, y cada iglesia, y cada líder de iglesia tiene sus debilidades. Pero John quiso hacer la diferencia. Nunca se quejó, nunca murmuró. ¿Por qué? Por su gracia y su gratitud, verdad y su lealtad. Su lealtad no solo a Saddleback y a mí también, sino impulsado por una mayor lealtad al Señor y Salvador, que lo salvó. Y en 1991, un empresario de nombre John Baker estaba en una crisis personal. Estaba por perder su empleo, ya había perdido a su familia, estaba separado de su esposa e hijos en ese tiempo debido a su adicción al alcohol. Y su esposa, Cheryl, y los niños, Laura y Johnny, durante esa separación empezaron a asistir a Saddleback Church. Un día los hijos preguntaron al papá durante una visita si iría a la iglesia el domingo, y lo sorprendió diciendo que sí. Y el resto es historia. John encontró un hogar espiritual. Su compromiso con Cristo se solidificó. La familia se bautizó en el 91 y empezó a crecer en Cristo. Un día recibí una carta del ya miembro de Saddleback. Eran 13 páginas escritas por John Baker y él tenía una sugerencia para un ministerio. Dijo: sabe, Alcohólicos Anónimos fue alguna vez muy útil para mí, pero, dijo, ahí no se habla sobre Jesús. Y dijo, me preguntaba si podríamos iniciar un programa centrado en Cristo en Saddleback. Mi respuesta a John fue: lo pensaré. Déjame ver qué dice la Escritura. Todo lo que hacemos en Saddleback lo basamos en la palabra. Si no está en la palabra, no lo hacemos. Déjame ver y descubrir la base bíblica. ¿Cómo sería un centro de recuperación cristocéntrico? Así que lo estudié seriamente. Ahora, yo ya sabía que los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos habían sido co-creados por un pastor muy famoso. Así que esperé encontrar al menos principios bíblicos, aunque de forma indirecta. Pero sucedió que al mismo tiempo que estaba estudiando esos pasos de recuperación para John,
También estudiaba las bienaventuranzas, y al estudiar los 12 pasos, por un lado de doble A y por otro las bienaventuranzas, ¿saben qué? Vi una notable similitud, incluso en el mismo orden. Y le dije a John, encontré en la Biblia las bases para la recuperación. Saben, hace 2000 años, Jesús subió a una colina, se sentó en el suelo y predicó el más famoso sermón de la historia, llamado el Sermón del Monte. Y empezó ese famoso sermón diciendo, yo quiero darles los 8 secretos de la bendición de Dios. Está bien, así que empieza con 8 declaraciones. Hoy llamamos a estas declaraciones bienaventuranzas. Son actitudes que debemos tener como cristianos. Y Jesús inicia su más famoso sermón con 8 de ellas. Y lo que quiero hacer hoy es mostrarte cómo expresamos esas 8 bienaventuranzas de Jesús con los pasos de recuperación de Celebrate Recovery. Ahora, quizá has oído de Celebrate Recovery en Saddleback, pero no sabes mucho de él. Vas a tener un resumen hoy, abuelo de pájaro, de lo que ha cambiado literalmente miles de vidas. ¿Sabes? Leí algunas estadísticas. Más de 27,000 personas han pasado por Celebremos en Saddleback Church. ¿Escuchaste? 27,000 personas en Saddleback han hecho los pasos de este programa. Por cierto, mucha gente piensa que es solo para alcohólicos o drogadictos. ¿Sabes? Solo una de 3 personas que van a este programa lo hacen por un problema de adicción. Oh, no, hay otras 1000 razones. Es un programa de discipulado, de sanación, de hábitos y heridas, y complejos. Bien, hoy hay más de 37,000 diferentes Celebremos la Recuperación en el mundo. ¿Escuchaste? 37,000 diferentes programas. Es el programa de recuperación en casi todas las prisiones estatales. Más de 7 millones han estudiado los pasos durante un año, pero es una fracción, porque sabemos como programa anónimo que hay millones de personas de las que no sabemos. No hay forma de medir a las decenas de millones de personas que lo han tomado. Globalmente, este programa está en 60 países y 25 lenguajes. Tenemos 53 diferentes representantes regionales. Hemos entrenado a más de 250,000 en Saddleback como líderes de Celebremos la Recuperación. Más de 300 seminarios de un día. Hacemos 32 cumbres anuales y más de 15,500 voluntarios han ayudado en esas cumbres en todo el mundo. Este programa está en más de 700 prisiones y cárceles, y más de 250,000 internos han estado en algún programa. De lo que estamos hablando aquí es algo que inició con una idea de John Baker cuando vino a mí y dije, déjame pensar, ¿qué dice la Biblia de eso? Así que los guiaré por las 8 bienaventuranzas y cómo concuerdan con los pasos de Celebremos. La primera bienaventuranza, y todas, está en Mateo 5. En Mateo 5:3 dice, primera bienaventuranza, Dios bendice a los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios dice que cuando sabes que eres creyente es cuando reconoces tu pobreza espiritual, que no puedes solo. Y este es el primer principio, el primer paso. Reconozco que no soy Dios. Reconozco que no soy Dios. Admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. ¿Escuchaste eso? Lo llamamos el paso de nombrar mi problema. Nombrar mi problema. Mira, no puedes cambiar algo hasta que sea tuyo, y no es tuyo hasta que lo nombres. Nombrar tu problema y decir, este es mi problema, es el primer paso para poder vencerlo. Proverbios 20:30 dice, a veces se necesita una situación dolorosa para hacernos cambiar nuestra forma de pensar. ¡Hola! ¿Alguien quiere dar testimonio de eso? No cambiamos al ver la luz, sino al sentir el calor. Necesitamos una situación dolorosa para cambiar. Ahora hay muchos versos en la Biblia que dicen debemos reconocer que no podemos hacerlo solos.
Primera de Corintios 3:18 dice, dejen de engañarse a sí mismos. Primera de Corintios 14:20 dice, no sean como niños en su modo de razonar. Primera de Corintios 15:34 dice, vuelvan a su sano juicio y dejen de pecar. Sabes, todo empieza cambiando tu mente. Cuando sigo haciendo lo mismo una y otra vez y espero otros resultados, eso es pensar como un niño. Es pensar como un niño. Y la Biblia nos dice que si queremos hacer progreso, si queremos sanar el corazón, sanar nuestros hábitos, heridas y complejos, se empieza por reconocer cuál es el problema. Soy el problema, no soy Dios, y lo reconozco. Ahora, segunda bienaventuranza y segundo paso. Esta proviene de Mateo 5:4. Dice, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los que sufren y Él los consolará. ¿De qué habla? Dice, está hablando de cuando sufrimos. Lo que en nuestra vida no está bien es que vamos hacia la recuperación. Mientras sigamos haciéndolo a un lado, reprimiéndolo, escondiéndolo, esperando que se solucione solo, ignorándolo, nada va a pasar, nada cambiará. Así que estos pasos son tantos como las letras R, S, U, P, E, R, A. El primero es reconocer el problema, soy el problema, reconocer que no soy Dios. Número 2, en forma sincera, creo. En forma sincera creo que Dios existe, que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. Llamamos a esto el paso de alcanzar en fe. ¿Y por qué alcanzamos en fe? ¿Por qué no podemos hacerlo solos? Y el pasaje clásico para el segundo paso de recuperación es Romanos 7. Romanos 7, versos 15 al 17 y 24 dice, dime si no te identificarás con este verso. Pablo dice, no me entiendo a mí mismo. Está bien, empecemos con eso. No me entiendo a mí mismo. Porque realmente quiero hacer lo correcto. Pero no puedo. Esto está en la Escritura. Dice, termino haciendo lo que no quiero hacer y lo odio. Romanos 7 dice, soy muy consciente de que lo que estoy haciendo está mal. Cuando tú haces el mal, sabes lo que haces, sabes que está mal. Pero dice, no puedo evitarlo. El pecador que hay dentro de mí es más fuerte que yo. Esto me hace miserable. Luego Pablo dice, ¿quién puede liberarme de todo esto? Gracias a Dios la respuesta es Jesús. ¿Qué está diciendo? Dice, ¿sabes qué? Nada va a cambiar en tu vida hasta que seas miserable. Hasta que empieces a dolerte. Ahora, dolor por tu pecado no es gemir tu pecado. Está bien, mucha gente gime, oh, qué vida tan dura, y culpa a todos los demás. Culpar a otros es gemir. Darte cuenta, no puedo hacer esto solo, es dolerse. ¿Está bien? Y Pablo dice, soy miserable, pero gracias a Dios la respuesta es Jesús. Ese es el segundo paso para recuperarse, es creer sinceramente que Dios existe y me ayudará con lo que estoy pasando si confío en Él. Tercera bienaventuranza, Mateo 5, verso 5 dice, Dios bendice a los mansos. Les explicaré esa palabra en un minuto. Dios bendice a los mansos. Si quieres la bendición de Dios en tu vida, tendrás que aprender a ser manso. Manso no es débil. Mansedumbre no es debilidad, es muy diferente. Dios dice en Mateo 5:5 que Dios bendice a los mansos, porque el mundo entero les pertenecerá. ¿Qué es mansedumbre? Bueno, si buscas la palabra en la Escritura, literalmente es fuerza, bajo control. Significa no que sea débil, sino que estoy entregando la dirección de mi vida a Dios. La palabra mansedumbre en griego se utilizaba para representar a un potro salvaje, un caballo, ya domado, quebrantado. Y cuando un potro salvaje es domado y le ponen la brida y ya puede ser dirigido, ese caballo sigue teniendo la misma fuerza y energía que tenía antes, misma fuerza y energía, solo que controlada y dirigida por el amo, controlada por el uso del amo. Eso es mansedumbre, no es debilidad, sino que Dios toma las fuerzas de tu vida y las pone bajo su control. Mansedumbre significa dejar ir y dejárselo a Dios.
Y este es el tercer paso y tercera bienaventuranza. Tercer paso de este programa. Conscientemente decido. Equivale a la C de REC. Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Lo llamamos el paso de soltar, el paso de soltar. ¿Y qué dice la Biblia sobre este paso? Bien, Jesús dijo en Mateo 16:24, me encanta este mensaje, dice, cualquiera que quiera venir conmigo, tiene que dejarme llevarlo. Eso significa ser manso. Ya no guías tú. No estás en el asiento del conductor, dice Dios, sino yo. ¿Has visto los autos que dicen Dios es mi copiloto? Dios no quiere ser tu copiloto. Tú no eres su igual, Él quiere ser el piloto de tu vida, no el copiloto. No eres el piloto, sino Él. Gálatas 3:10 dice, cualquiera que trate de vivir por su propio esfuerzo, independientemente de Dios, está condenado al fracaso. Al fracaso, vas a fallar. Por eso tenemos este tercer paso y bienaventuranza de que Dios bendice al manso. La Biblia dice en Salmos 37:5, entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él, y Él te ayudará. Él te ayudará. Ese es el tercer paso. Cuando yo me entrego a mí mismo, a Dios, y le doy completo control. Y ahora la siguiente, bienaventuranza. Mateo 5, verso 8 dice, Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. ¿Te gustaría ver a Dios? La Biblia dice que solo lo verás con un corazón puro. Esa palabra puro es la palabra limpio, pulcro. ¿Y sabes cuál es en griego? Cátaros. ¿Te suena alguna palabra conocida? Cátaros es de donde viene catártico. Catártico. Un corazón puro es uno que ha expresado abiertamente su dolor, su pecado, sus errores. Dejo que Dios limpie mi corazón. Una catarsis, una experiencia catártica. Eso es este paso en la recuperación. Luego llegamos al cuarto paso en este programa, que es una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas. ¿Y a quién confieso y examino mis faltas? 3 personas. A mí mismo. Está bien, empieza por ti, debes ser sincero contigo, luego a Dios, sincero con Dios, luego a alguien de confianza. Dirás, oh mi Dios, sí, a este lo llamamos el paso de confesar. Y si quieres sanación en tu vida, debes llegar a este paso. El paso de confesar, donde confieso, examino y confieso mis faltas, primero a mí mismo, luego a Dios, luego a alguien de confianza. Te mostraré unas citas. Lamentaciones 3:40 dice, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Es decir, si en verdad quieres cambiar, vas a tener que hacer una autoevaluación. Tendrá que haber momentos en tu vida en que te sientes y hagas un inventario de la basura en tu vida que debes confesar, que debes sacar. Yo lo he hecho mucho, cientos de veces. Lista de pecados. Me siento y digo, Dios, ¿qué hay entre tú y yo? Los enumero. Si son celos, escribo celos. Orgullo, escribo orgullo. Si es flojera o lascivia, lo que sea, simplemente lo anoto. Hago una lista, hago un inventario. Salmo 139 lo dice así. Versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. ¿Por qué hacemos este paso? El paso de la confesión, el paso de inventariar mis fallas morales y en cualquier otra área. ¿Por qué? Porque Proverbios 28:13 dice, en esta versión, no le irá bien al que oculta sus pecados, no te irá bien. Pero el que los confiesa y se aparta, será perdonado. ¿Saben? ¿Recuerdan cuando estudiamos Santiago el año pasado? Que vimos Santiago 5:16, que dice, admitan sus faltas. No dice que ante Dios. Admitan sus faltas, no dice ante un sacerdote, admitan sus faltas, no dice ante un terapeuta, dice, admitan sus faltas unos a otros. Es como un grupo pequeño. Admitan sus faltas unos a otros y oren unos por otros para que puedan ser sanados.
Ahora lo he dicho antes, pero lo repito. Si lo único que quieres es el perdón por lo que has hecho mal en el pasado, heridas a otras personas, si solo quieres perdón, solo debes confesarlo a Dios y te perdonará. Pero si quieres sanar emocionalmente un trauma, cicatrices y amargura, recuerdos, si quieres sanar tu mente, tu corazón, tu alma, la Biblia dice revelar lo que sientes inicia la sanación. Confiesen sus faltas unos a otros y oren unos por otros para que sanen. No tienes que confesarte con todos, yo no lo pondría en las redes sociales, sino con una persona de confianza. Va a amarte de todos modos, puede ser alguien de tu grupo. De eso se trata este paso. Es una relación personal con alguien. ¿Qué pasa cuando lo haces? Bueno, obtienes perdón, pero también sanación. Me encanta Isaías 1:18. Dios dice, por profunda que sea la mancha de sus pecados, escucha, por profunda que sea la mancha de tus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Nieve recién caída. Así que debemos dejar de mentirnos unos a otros. Debemos decirnos la verdad porque somos parte uno del otro y cuando nos mentimos nos hacemos daño. Es el siguiente paso, el paso de la confesión. Ahora la bienaventuranza 4, el verso 6 de Mateo 5. Dios bendice. Recuerda, si quieres bendición, estas son las 8 cosas que debes hacer en la vida. Mateo 5:6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir, la recuperación no se dará en mi vida hasta que la quiera con ansia. ¿Has tenido tanta hambre que no puedes esperar a comer? ¿Has tenido tanta sed que mueres por agua? ¿Estás hambriento, muriendo de sed? Dices, debo conseguir algo de tomar, algo de comer. Dios dice, te bendigo cuando te sientes así por hacer el bien. No es si voy a hacerlo en mi tiempo libre, lo haré cuando esté cómodo. Quisiera hacerlo si tengo tiempo. No, dice, si tú quieres mi bendición en tu vida, es con tu hambre. Cuando tienes hambre y sed dices, Dios, debo arreglar esto en mi vida. No soporto tener estas malas relaciones. No soporto estos miedos en mi vida. No soporto esta codependencia. No soporto esta adicción. No soporto tener tanta ira. Estoy hambriento y sediento de hacer el bien. Ya estás listo para otro paso. Y es el quinto paso de este programa. Para que Dios haga cambios en mí, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que remueva mis defectos de carácter. Me someto voluntariamente. Digo, Dios, soy un libro abierto, ya confesé todo, ahora quiero que me cambies. Me someto a los cambios que hagas en mi vida. Con humildad te pido que quites mis defectos de carácter. Este es el paso de hacer cambios. Hay muchas escrituras sobre esto en la Biblia, pero te daré solo una. Romanos 12, versos 1 y 2 dice esto. Ofrécete a Dios como sacrificio vivo. ¿Sabes cuál es el problema de un sacrificio vivo? Que puede arrastrarse fuera del altar. Está bien, y lo hacemos mucho. El domingo decimos Dios, te doy mi vida, y el lunes nos bajamos del altar. El domingo cantamos adelante, soldados cristianos, y el lunes faltamos al trabajo. Está bien, dice, ofrécete a Dios como sacrificio vivo. Dios no te quiere muerto, quiere tu vida como sacrificio vivo, dedicado a su servicio y agradable a Él. Y dice, y deja que Dios te transforme interiormente por un cambio completo de tu mente. Es el siguiente paso. ¿Está bien? Deja que Dios te conduzca en ese paso. Luego llegas al siguiente paso. La bienaventuranza 5 es Mateo 5:7. Dice, en realidad son dos bienaventuranzas en este paso. Mateo 5:7. Dios bendice a los misericordiosos. Dice, porque ellos recibirán misericordia. Está bien, es una de las 7, bienaventuranza 7. Está en el verso 9 que dice, Dios bendice a los pacificadores. Los llama hijos. ¿Y qué tienen en común estas dos bienaventuranzas? Dice, ¿quieres mi bendición? Debes tener buenas relaciones. Porque misericordia y pacificación tienen que ver con tu relación con otras personas.
¿Está bien? Y dijo, si quieres sanar, todo ser santo, saludable y feliz en la forma como Dios quiere que lo seas, no puedes ser feliz con malas relaciones. No puedes ser pleno con malas relaciones. Y ahora llegamos al siguiente paso de este programa. Evalúo todas mis relaciones. ¿Está bien? Solo veo mis relaciones. Ofrezco perdón a aquellos que me han hecho daño. ¿Está bien? Y pido perdón a quienes he herido. Ofrezco perdón a quienes me han herido. Y enmiendo los daños que he ocasionado a otros. Excepto si al hacerlo los daño a ellos o a otros. Este es el paso de reparar relaciones. Y creo que este es el más poderoso de todos, al reparar relaciones. Efesios capítulo 4 dice 31 y 32. Desháganse de toda amargura. ¿Está bien? ¿Quién dispara tu amargura? ¿Contra quién tienes resentimiento? ¿A quién le guardas rencor? Desháganse de toda amargura, rabia y enojo, junto con toda forma de maldad. Eso es como le hablas a la gente. Sean amables y compasivos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Está bien? Bien, este es el paso donde pedimos perdón a quienes hemos lastimado y comenzamos a ofrecer perdón a quienes nos lastimaron. ¿Qué sucede cuando das este paso en este programa? Bueno, lo que te pasa es lo que le pasó a Job. En Job 11, versos 13 al 16 dice, pon tu corazón en orden, acércate a Dios, luego enfrenta al mundo de nuevo. ¿Está bien? Escucha el orden, pon tu corazón en orden. Hablamos de eso en el otro paso, acércate a Dios, es un paso previo, y dice, luego enfrenta al mundo de nuevo con firmeza y valentía. Entonces todos tus problemas desaparecerán de tu memoria. ¿Te gustaría que todos tus problemas desaparecieran de tu memoria, como inundaciones pasadas que ya no se recuerdan? De eso se trata la recuperación. Es la sanidad, no solo de tu mente, no solo de tus miedos futuros, no solo de tus preocupaciones de hoy, sino la sanación de tus lamentos y resentimientos del pasado. Es ese paso. Ahora llega el siguiente paso en este programa. Es la R, la segunda R en recupera, que significa reservo un tiempo diario con Dios. Reservo un tiempo diario con Dios para autoevaluación. No lo haces solo una vez en tu vida, yo lo hago todo el tiempo. Autoevaluación, lectura de la Biblia y oración, con el fin de conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para seguirla. Y celebremos la recuperación, le llamamos mantener el impulso. Y si fueras a celebremos, sabrías que seguimos uno de estos pasos cada semana. Y lo analizamos en detalle y lo estudiamos en detalle. Solo te doy un panorama. Voy muy rápido porque había 12 pasos. Y se resumen en estos 8 principios. Pero esto dice la Biblia sobre mantener impulso. Les leeré 2 o 3 versos. Segunda de Pedro 3. Continúen creciendo en gracia. Bien, si tomas notas, encierra la palabra continúen. No te detienes. Continúen creciendo en gracia, mantienes tu impulso y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les muestro otro verso sobre continuar, Juan 8:31. Si ustedes continúan en mi palabra, Jesús dice, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, todos mis conocidos quieren ser libres. Libres de preocupaciones, libres de miedo, libres de inseguridad. Queremos ser libres de los celos y el dolor. Queremos ser libres de la depresión y el desánimo. Queremos ser libres de cientos de cosas. Jesús dijo, ¿cómo eres libre? Conoce la verdad. ¿Está bien? La verdad los hará libres. ¿Cómo sabes la verdad? Si continúan en mi palabra. Celebremos la recuperación, continuamos en la palabra de Dios semana en semana y somos sanados de una etapa de madurez a la siguiente. Les mostraré otro verso sobre continuar. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 10 y 11 dice, hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él continuará rescatándonos. En otras palabras, lo que comenzó lo terminará. Hemos depositado nuestra confianza en Dios.
y Él continuará rescatándonos mientras ustedes nos estén ayudando a orar por nosotros. ¿Captaste el sentido de esto? ¿De qué está hablando? Un grupo pequeño. Mira, una de las diferencias entre Celebremos y otras formas de recuperación es que se hace en grupo. No mejoramos solos, mejoramos en comunidad. Bueno, puedes ir a terapia y tener terapia individual durante 10, 20, 30 o más años. Y tal vez nunca sanes, pero en comunidad mejoramos juntos. Eso dice la Biblia en Efesios 6:18. No dejen ustedes de orar, eso es continuar en especial por otros. Rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Manténganse alerta y oren por todo el pueblo de Dios. ¿Sabes? Esta es la meta de Dios para tu vida. Segunda de Corintios 8. Quiero, dice la Biblia, que terminen lo que empezaron. ¿Cuántas personas en la vida empiezan bien y nunca terminan? No terminan bien. Empiezan. Hay mucha gente al comienzo de una maratón. ¿Pero has notado que son menos cuando avanza la carrera? Dios dice esto, quiero que termines lo que empezaste. No solo comenzaron ustedes a hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. Terminen lo que han comenzado con la misma buena disposición que mostraron al principio. Entonces lo que hacemos, nos reunimos en Celebremos semanalmente. ¿Por qué? Para mantener nuestra motivación, que nuestro impulso siga. Nos mantenemos, ¿sabes?, encendidos en una llama para la gloria de Dios. Finalmente hay una bienaventuranza más. Es la octava en Mateo 5, 11 y 12. Me encanta en la traducción que verás a continuación. ¿Quieres su bendición? Les di 7 formas en que Dios nos bendice. Ahora la octava. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Incluso, escucha esta lista. Cuando alguien los ofenda o persiga o diga todo tipo de mentiras porque son mis seguidores. Les espera una gran recompensa en el cielo. Ahora, mucha gente tiene miedo de ser usada por Dios porque les preocupa que piensen otros. Y una de las cosas más importantes que debes superar para recuperarte de tus hábitos, heridas y complejos es el miedo a la desaprobación de otros. Y muchos, la razón por la que no testifican, no hablan sobre el Señor, es que tienen miedo al rechazo. Temen a la desaprobación, tienen miedo a esas cosas, insultos, calumnias, y entonces son cristianos del río Ártico, su boca está congelada. Y muchas veces el silencio no es oro, solo es amarillo, es cobardía. Pero aquí dice, bendito seas. Cuando pasen estas cosas, habrá una gran recompensa para ti en el cielo. Si dejas que Dios te use, a pesar de lo que digan otros, vas a tener más bendiciones que puedas imaginar. Eso nos lleva a la A en este programa. El octavo principio, al rendir, esa es la A, al rendir mi vida a Dios. Bien, al rendir mi vida a Dios para ser usada, puedo llevar estas buenas nuevas a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. Ese es el último principio. Este es el paso de ayudar a otros. Y la Biblia nos dice, en Primera de Pedro 3, estén siempre listos. Para esto, para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Estás siempre listo para dar razón de la esperanza que hay en ti? Si alguien pregunta, ¿por qué tienes esperanza? ¿Qué dirías? El último paso en Celebremos es, no he sanado hasta que empiezo a ayudar a alguien más. No he sanado hasta que empiezo a ayudar a alguien más. Quiero decirte algo personal que es significativo para mí. Sabes que este último año estudiamos el libro de Santiago y enseñé 31 mensajes del libro de Santiago, pero nunca terminé el libro. Omití los últimos 2 versos del último capítulo y nunca los prediqué. ¿Saben por qué? Porque sé ser sensible al Espíritu Santo. Y por alguna razón, cuando me preparaba, ¿por qué predicar un libro entero y no cubrir los últimos 2 versos? No lo sé, solo sé que el Espíritu Santo dijo, no prediques eso ahora.
Entonces no lo hice. Fui sensible al Espíritu, sé cuando Dios me habla, lo sé, está bien, no lo diré, tengo una cosa clara, prediqué todo el libro, 31 mensajes, y no cubrí los 2 últimos versos. Y en esta semana John Baker murió. Y supe por qué quería que guardara esos versos para esta semana. Porque Santiago 5, 19 y 20, los 2 últimos versos del libro, tratan sobre la recuperación y las bendiciones que recibimos por ayudar a otros a recuperarse. La Biblia dice en Santiago 5, 19 y 20, mis hermanos y hermanas, cuando alguno de ustedes se desvíe de la verdad, escucha, deben ayudar a esa persona a recuperarse y regresar. No los descarten. Vayan tras ellos. ¿Escuchaste eso? ¿Lo escuchaste? ¿Estás oyendo? Son versos sobre recuperación, los últimos 2 del libro de Santiago. Cuando alguno se desvíe, no lo descarten. Vayan tras él. Dice, y recuerden que cada vez que ayudan a un amigo a recuperarse del error de su camino, lo salvan de la muerte y hacen que muchos pecados les sean perdonados. Así termina el libro de Santiago. Es sobre recuperación. Ahora, quiero cerrar este mensaje sobre los principios de Celebremos la Recuperación de la Palabra leyéndoles el primer testimonio de Celebremos la Recuperación escrito por John Baker mismo. Y se lo pedí y él me lo dio. Y cuando enseñé este mensaje, hace 28 años, en 1983, yo prediqué el mensaje y él fue el testimonio. Y aunque nuestro amigo John está ahora en el cielo, sus palabras siguen aquí. Así que quiero leerles esto en su nombre. Habla John Baker, testimonio. El primero de Celebremos la Recuperación. Dice, hola, mi nombre es John, y soy un creyente que ha sufrido con muy baja autoestima y un minúsculo autovalor toda mi vida. Traté de llenar ese dolor y ese vacío en mi vida con alcohol. Dice, acepté a Cristo cuando era adolescente y en la escuela fui presidente de mi último año y tuve éxito en atletismo, béisbol y básquetbol. Fui aceptado en varias universidades cristianas, pero había un problema que mencioné y era mi autoestima. Dice, nunca sentí estar a la altura. Nunca lo sentí para mis padres, mis amigos, mis novias, mis compañeros. ¿Cómo podría ser suficientemente para servir a Dios? No entendía los sermones que hablaban sobre la misericordia de Dios, el amor incondicional de Cristo y la gracia de Dios, y yo luché con el llamado de Dios y me juzgué indigno. Dice, cuando llegó el tiempo de irme a la Universidad de Missouri, me llevé mi baja autoestima y me uní a una fraternidad. Allí descubrí lo que pensé que sería la solución a todos mis problemas de vida. Era el alcohol. Y funcionó. El alcohol me ayudó a encajar y por primera vez en mi vida sentí que pertenecía. En mi último año me casé con Cheryl y la vida ha sido agitada. Me convertí en piloto de la Fuerza Aérea y en 90 días me enseñaron cómo actuar como un oficial y beber como un caballero. Aprendí cómo usar oxígeno al 100% para curar la resaca mientras continuaba con mi abuso del alcohol. Después de la guerra de Vietnam, Dios nos bendijo con 2 hijos, Laura y Johnny. Obtuve mi maestría y comencé una exitosa carrera. Fui promovido 8 veces en mis primeros 11 años laborales. Por ende, nos reubicamos cada 2 años. Así que fue difícil encontrar una iglesia con tantas mudanzas. Pero eso estaba bien para mí, porque me sentía incómodo con los cristianos, porque mi estilo de vida, mis prácticas comerciales y mis prioridades no eran cristianas. Yo era lo que se conoce como un alcohólico funcional. Nunca perdí un trabajo por el alcohol. Nunca me arrestaron por conducir ebrio. Pero lo que sí perdí con mi alcoholismo fue mi relación con Cristo y mi familia. Estando en el fondo, Cheryl y yo nos separamos en nuestro matrimonio por 13 meses. Finalmente perdí mi propósito de vivir. Por dentro me moría, mental, emocional
física y, lo más importante, espiritualmente. Pero mi desesperación me preparó para el primer paso. Y este es el paso. Reconozco que necesito ayuda. Reconozco que no soy Dios y que no tengo poder para controlar mis actitudes dañinas y mi vida es inmanejable. ¿Saben? Dice, Dios nunca me ha impedido cometer un error. Dios es un caballero, me deja cometer errores. No se entromete cuando no se le pide o no se le quiere. Me ama como para permitirme tomar mis decisiones, incluidas las tontas, los errores, sabiendo que cuando finalmente agote todos mis recursos volveré a casa con Él, donde pertenezco. Y ese fue su plan, desde el principio. En ese punto, en esa desesperación, estaba listo para el paso 2. En una forma sincera creo que Dios existe, que le intereso y que tiene poder para ayudarme. Y este es el principio donde empiezo a tener esperanza. Y finalmente sentí el amor incondicional de Dios. Mi vida sin Cristo fue un final sin esperanza. Pero ahora mi vida con Cristo es una esperanza sin fin. Eso me llevó al paso 3. Conscientemente decido comprometer toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Cambié mi definición de fuerza de voluntad porque la mía me dejó vacío y roto. Y la cambié por la voluntad de aceptar el poder de Dios en mi vida. Trabajé los primeros 3 pasos y dije, Dios, no puedo, pero tú puedes. Y tomé la decisión de dejar que me guiara un día a la vez. Pensé que esos 3 pasos fueron duros, pero luego vino el cuarto, una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a Dios. Hallé un padrino. En ese punto, un padrino es un amigo que te guía en los pasos en el camino hacia la recuperación. Y fue después de dar este paso, después de la confesión, pude enfrentar la verdad y aceptar el perdón de Dios, lo que me llevó de la oscuridad de mis pecados y mis secretos a una vida maravillosa. Ahora por fin estaba dispuesto a que Dios me cambiara. Paso 5. Para que Dios haga cambios en mí, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que remueva mis defectos de carácter. Suena difícil, pero cuando tienes hambre de cambio, en verdad hambre de cambio, estás listo para esto. Solo tenía que dejar ir y que Dios se hiciera cargo. Y cuando lo hice, todo cambió en mi vida. Tuve que permitir que Dios transformara mi mente. Cuando lo hice, su naturaleza, la naturaleza de mi mente, su condición y su identidad cambiaron. Aprendí a regocijarme en el progreso constante y en las pequeñas mejoras pacientes. A veces ni siquiera podía verlo en mí, pero otros lo veían en mí. Mi paso de recuperación favorito es el siguiente. Evalúo todas mis relaciones. Ofrezco perdón a quienes me dañaron y enmiendo los daños que he ocasionado a otros si puedo, sin esperar recompensa. Dije que era mi favorito, pero no es el más fácil, porque mi enmienda más importante era mi esposa, Cheryl, de quien me había separado. Pedí perdón por todo el dolor y las heridas que le causé e incluso le pedí sugerencias sobre cómo mejorar. Durante esos meses separados, Cheryl comenzó a ver los cambios que Dios hacía en mi vida. Durante este tiempo, lidié con los problemas de raíz, que se remontan a cuando era un chico de 16 años con baja autoestima que intentaba ahogar todos sus problemas con alcohol. Aquí es donde se pone interesante. Cheryl y los niños comenzaron a asistir a Saddleback durante la separación, y una noche que visité a mis hijos me pidieron acompañarlos el domingo y para su sorpresa dije que sí. Así que vine al servicio de Saddleback, oí la música, oí el mensaje de Rick y supe que estaba en casa. Cheryl y yo empezamos a trabajar en nuestros problemas, esta vez juntos. Y 5 meses después renovamos votos matrimoniales. ¿No es así como obra Dios? El siguiente paso fue el 7. Reserva un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, lectura de la Biblia y oración, con el fin de conocer a Dios y su voluntad. Como familia, toda la familia, tomamos la clase 101, descubriendo la familia espiritual.
Y fuimos bautizados. Tomamos la clase 201, Hábitos para Crecimiento Espiritual, luego la clase 301, donde finalmente entendimos lo que Rick dice al decir, Dios no desperdicia un dolor. Todo el dolor y la angustia de mi adicción por fin tuvo sentido. Dios me había formado y ahora me iba a llevar a cofundar un programa de recuperación centrado en Cristo, en Saddleback. No solo para alcohólicos, sino para todos, para cualquiera que quisiera sanar sus heridas, sus hábitos y sus complejos, como dice Rick. Qué bendición es servir a Dios ahora, a través de la iglesia. Esto es, recuerda hace 28 años. Es en 1993. Y escribió qué bendición es servir a Dios en la familia de Saddleback. Oro para poder pasar el resto de mi vida haciendo el paso 8. Al rendir mi vida a Dios, para ser usada y llevar estas buenas nuevas a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. Con estos pasos, ahora comenzamos. Celebremos la recuperación. Agradezco a mi pastor Rick por creer en esto, por darnos la base bíblica para la recuperación. Y ahora los invito a unirse en el viaje de recuperación cada viernes por la noche. Te convertirás en lo que Dios siempre ha querido que tú seas. Que Dios bendiga a nuestra iglesia Saddleback y celebremos la recuperación. John está ahora en el cielo con tantas personas que amamos como Glenn Crum y tantos otros, pero sus palabras siguen siendo ciertas hoy. Y quiero decirles esto a quienes me ven. No sé qué hábitos, heridas o complejos enfrentas hoy, pero sí sé con certeza, el mismo Jesús que transformó la vida de John Baker hace 30 años, te ama y está disponible para ti, y quiere salvarte, y quiere cambiarte, y ha estado esperando a que llegues a este momento de desesperación en tu vida. ¿Estás dispuesto a tomar estos pasos hacia la libertad? Esta es la Biblia, esto es lo que Dios dice que hagas. ¿Cómo ser bendecido? Los pasos hacia la libertad, salud y plenitud. El paso hacia el gozo, la recuperación y la paz. Y todo comienza con 2 pasos. Entiendo que necesito ayuda. Intenté cambiar por mi cuenta, pero no puedo. Y tú tampoco. No soy Dios, así que lo necesito en mi vida. Y el segundo, voy a dar un paso de fe hoy. Creeré sinceramente que Dios existe, que le intereso y que tiene poder para ayudarme a recuperarme. Quiero orar por ti. ¿Me harías el honor? Si nunca has abierto tu vida a Cristo, o si lo has hecho, pero estás listo para dar los siguientes pasos de recuperación, ¿orarías lo siguiente? Di, mi Dios, quiero comenzar el viaje hoy. Sé que he tratado de cambiar cosas en mi vida que no me gustan. Y sigo fallando porque mi poder no es suficiente. Necesito tu poder, Dios. Me doy cuenta de que soy el problema, que sigo causando, soy mi mayor enemigo, soy el mayor problema de mi vida. Es el denominador común de todo lo que pasa en mi vida, soy yo. Y comprendo que no soy Dios, y que te necesito en mi vida, Jesucristo. Y quiero creer sinceramente que me amas. Quiero creer sinceramente que me amas incondicionalmente y que tienes un plan y propósito para mí, y luego, si sigo tu palabra, me conducirá a la libertad, la plenitud, la salud y la felicidad. Así que, Jesucristo, con honestidad, me entrego completamente a ti. Y quiero comenzar este viaje desde este día en adelante. En tu nombre oramos. Amén.